Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la dama me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Muy buenos días, estimados oyentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este su espacio, iniciando una nueva emisión de su programa Tu Voz Mujer. Compartiendo con ustedes en la dirección de la emisora mi persona Génesis Calero y los controles Esther Daza. El programa de este día será especial porque tendremos en nuestro estudio a 3 invitadas, quienes interpretarán el tema de la violencia en contra de la mujer desde su perspectiva profesional y nos darán su aporte para afrontar la actual problemática que, si bien es cierto viene de la época de antaño, vemos que aún no ha disminuido, sino que al contrario, hoy en día a consecuencia del confinamiento los casos han ido en aumento. Empezamos con una frase muy real: quedarse en casa no es lo mismo que cállate en casa. Emilia Quispe, miembro del grupo feminista Mujeres. Para miles de mujeres en todo el mundo, las medidas de protección contra la pandemia de COVID-19 que les han obligado al confinamiento llevan implícito un enorme peligro. Refuerzan el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia y las separan de casi todos los recursos para defenderse. En América Latina, en promedio, una de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida, y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima, señalan las organizaciones de las Naciones Unidas. Hoy, los violentos ya no necesitan ningún esfuerzo para aislar a la víctima. La pandemia de COVID-19 puso a la mayor parte de la humanidad en confinamiento obligatorio, dejando a las víctimas de violencia doméstica en condiciones de mayor vulnerabilidad, con muchos menos recursos disponibles. A continuación, vamos a dar la presentación de nuestros colaboradores. En este segmento contamos con la presencia de la psicóloga María Belén Guayachico. Muy buenos días con todos los presentes y con todos nuestros oyentes. De antemano, agradecerles por la invitación a este programa y por permitirme ser parte de este tema muy importante como lo es la violencia familiar. También contamos con la presencia de la licenciada Evelyn Monar, enfermera egresada de la Escuela Nacional de Enfermería. Muy buenos días con todos. Les agradezco la invitación y estoy muy gustosa de poder esta mañana acompañarlos. Muchas gracias. También contamos con la presencia de la doctora María Ortiz. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, como sabemos, este tema es de mucha importancia para evidenciar estos problemas y principalmente para apoyar a las mujeres y, claro, terminar con estos problemas de desigualdad de género. Muchas gracias. Bienvenida. Nuestras oyentes que hayan disfrutado que hayan sufrido algún tipo de violencia, que puedan contar sus historias al número 022 30 75 34, y en ese espacio estaremos atentos para poder ayudarles, aconsejar e informarles sobre qué pueden hacer. Además, si usted conoce a alguien que es víctima de violación, invítele a sintonizar. La identificación y el tratamiento a tiempo son importantes para minimizar a largo plazo las consecuencias del abuso. Antes de iniciar a dialogar con nuestros panelistas, vamos a dar lectura a un caso de violencia intrafamiliar de una de nuestras oyentes. Cabe informar que su nombre será protegido por su seguridad. Karen nos menciona que ella y su hermano se pasaron a vivir solos al sector San Camilo, Cantón Biblián, en la provincia de Cañar, después del lamentable fallecimiento de su madre, debido a que al quedarse al cuidado de su padre sufrían de mucho maltrato por parte de él, que desde siempre mostró una marcada figura de agresor, y nos comenta que esto se intensificó con el fallecimiento de su madre,
ya que después del suceso el padre se dedicó al alcohol. Menciona también que su hermano la agredía cada que su padre salía al trabajo o a beber con sus amigos y que más o menos al cumplir los 12 años de edad empezó a violentarla sexualmente hasta que quedó embarazada al cumplir 15 años. Tuvo un parto prematuro en su casa y debido a las complicaciones de salud, tanto ella como el recién nacido fueron trasladados a un hospital, donde el bebé falleció 7 días después. Karen nos dice que tuvo que mentir a todos diciendo que no sabía quién era el padre de su bebé, por miedo y vergüenza de lo que le estaba pasando. Después de lo sucedido, su hermano decide escaparse de la casa y obliga a su hermana a vivir con él en San Camilo, lugar donde ella consigue trabajo y encuentra a su único refugio en sus compañeros de labores, quienes la veían llegar siempre con moretones en los brazos y el cuello, por lo que Karen decide contarles que su hermano la violentaba constantemente. Ante esta situación, las personas dieron el aviso a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, quienes después de realizar la investigación la rescataron y la llevaron a una casa hogar. Karen decide contar su caso mencionando lo siguiente: mi caso fue un total infierno que no quisiera que ninguna mujer pase. Por eso quisiera decirles que nunca callen lo que les está pasando, porque siempre habrá una persona que aunque no sea de tu sangre, te va a socorrer y salvar de ese infierno. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, en donde comenzaremos analizando el caso con la psicóloga María Belén Gualichico. Entonces, doctora, referente al caso de Karen, ¿cuáles considera usted que son los factores que influyeron a que se diera este tipo de violencia intrafamiliar? Claro, bueno, primero vamos a empezar por definir el término de violencia intrafamiliar, el cual nos hace referencia a una situación de poder y alude a todas las formas de abuso que se dan en las relaciones entre los miembros de una familia. Además, esta va a ser multicausal, puesto que va a involucrar una serie de factores individuales, culturales y socioeconómicos. Dentro de estos factores individuales podemos encontrar que la persona puede presentar esta conducta debido al consumo de alcohol y drogas o antecedentes de haber sufrido maltrato durante su infancia. Otro de los factores es el consumo excesivo de alcohol y drogas por parte del agresor, el cual ocasiona un deterioro del control y conduce a una conducta agresiva del mismo, debido a que el consumo de estas sustancias va a reducir la capacidad de este para poder resolver los diferentes problemas, y esto hace que incremente el riesgo de violencia física. Otro factor importante también es el factor socioeconómico, ya que si las personas tienen una mejor economía y un buen nivel de educación, tanto en mujeres como en hombres, va a existir una menor agresión, ya que las personas con mayor escolaridad, a comparación de las personas que tienen una instrucción baja o intermedia, tienen menor probabilidad de maltrato, ya que con un mayor nivel de educación, estos tienen una mayor capacidad para resolver los conflictos de manera verbal, hablando de manera consciente y educada. Pero por el contrario, mientras existe una educación más baja o intermedia, la probabilidad de que ocurra una resolución de conflictos hablados es mucho más difícil, por lo que van a acudir a la violencia física. Ya, también tenemos los factores culturales, ya que son una causa principal de las mujeres, las cuales son víctimas de violencia, y los hombres los agresores, ya que son considerados culturalmente como los patrones. Culturalmente existen diferentes estereotipos sobre la manera de actuar de cada género, donde muchas personas, los familiares, se acogen a este modelo de vida que no es nada equitativo. Este modelo consiste en que los hombres deben estudiar y tener una vida profesional, ser esposos, padres, pero mientras tanto la mujer no tiene esta misma determinación, ya que le han impuesto que únicamente ella va a cuidar de sus hijos y va a atender únicamente al hogar. Psicóloga, usted menciona que puede ser por el maltrato en la infancia, ¿verdad?
¿Esto hace referencia al maltrato que recibió la víctima o el agresor? Bueno, el antecedente de maltrato en la infancia se da tanto en la víctima como en el agresor, pudiendo haber sido estos testigos de violencia intrafamiliar o incluso víctimas de este abuso en su infancia. Por ejemplo, pudieron haber sido sujetos, objeto de malos tratos y estos estuvieron expuestos a escenas de violencia doméstica. Pudieron observar que su padre maltrataba a la madre o el uso de sustancias nocivas como el alcohol o vivieron en entornos donde se aceptaba la violencia y habían normas diferentes para cada género y creían que los hombres tenían más derecho sobre las mujeres, desencadenando así un ciclo de violencia, ya que en su vida adulta pueden desarrollar reacciones negativas que los van a hacer incapaces de resolver conflictos en sus relaciones interpersonales, donde va a existir una alta probabilidad de que se vuelvan agresores o víctimas. Bueno, a esto se lo conoce como la transmisión intergeneracional de la violencia y la reproducción del ciclo de violencia. Además, se afirma que haber observado violencia entre los padres está más frecuentemente relacionado con involucrarse en una agresión severa entre parejas, que por el contrario, si han vivido o han sido golpeados por los padres. Doctora, ¿qué estereotipos actualmente se evidencian en la violencia contra la mujer? Bueno, en la actualidad se evidencia que desde la niñez los padres de familia, aún en el siglo XXI, los siguen asignando roles únicos tanto para niños como para niñas, los cuales van desde su forma de vestir o qué juegos deben tener cada uno, les establecen. Entonces, dependiendo de su género, van creando esta brecha que es muy enorme, porque si son mujeres las principales fuentes de enseñanza de los hijos, sin menoscabar la responsabilidad de los padres, pero sin embargo las madres van a educar a las niñas como personas frágiles, las cuales van a tener una actividad menor que las que van a realizar los niños, mientras que a los varones lo que se les inculca es que deben ser de carácter fuerte, con ideales claramente machistas, por lo que a través del tiempo éstas se incorporan a su vida cotidiana, transformándose en estereotipos, actitudes y creencias que se van transmitiendo de generación en generación. Así mismo es. También tenemos una pregunta que realizaron a través de nuestro número de WhatsApp. La pregunta dice, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias que trae consigo la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia intrafamiliar, sobre todo como en contra de la mujer, es un problema que genera graves consecuencias, ya que las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar que sufran van a sufrir no únicamente daños físicos, sino que van a sufrir también daños emocionales y psíquicos. Y aquí las personas que son víctimas de violencia se van a volver incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, van a sufrir problemas de autoestima. Sobre todo las mujeres van a sufrir de una autoestima baja. Hasta incluso pueden llegar al fatal caso que han ocurrido en muchas ocasiones de suicidios y homicidios. Es por ello que las personas que evidencian o sean víctimas de violencia intrafamiliar deben pedir ayuda de manera inmediata para que no se lleguen a estos extremos. Muchas gracias, psicóloga, muy buena su información. A continuación nos vamos a un corto espacio publicitario y después continuamos con el tema. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Manuel Heredia. Y a los 8 años de edad yo viví esta tragedia. Todavía tengo recuerdos grabados en mi mente. Cuando mataron a mi madre yo estaba presente. Dale para atrás al tiempo lo que más quisiera. No recordé cuando gritaba, mamita no mueras. En todo el vecindario se escucharon los disparos. Yo traté de impedirlo, pero a mami me la mataron. Me le dispararon un par de tiros en el pecho. Y de hecho, voy a narrarte los hechos. Por favor, si le pegas a tu mujer, detente. Y no le dañes la vida a un niño inocente. Me crié en rebeldía recordando aquel día.
Marielita que Rey se enfrenta. Mi papá ya está en el cielo y allá está contenta. Se muere con la casa separada. Cuántos maridos son los que maltratan. Llorando nene por lo que retratan. No se borra Loreto, forma que lo tratan. Se muere con la casa separada. Cuántos maridos son los que maltratan. Llorando nene por lo que retratan. Si tienen aspiraciones las matan. Llegaron 18 con más odio que bigote. Pistola en mano y a los míos monigote. Una chica que me complacía y no me peleaba, pues sabía que si me la hacía en la cara le daba. Como la pareja de la vieja mía. Palabras fuera de lugar, nunca partía. Eso es lo que siempre hacía, lo que de niño yo veía. Y luego de grande lo repetía. Y un día se me fue la mano. Se metió toda la familia, le saqué lo mío y le tiré al hermano. Me encerraron como 6 años en prisión. Tiempo más que suficiente para la reflexión. Tiempo suficiente para ir al espejo y repetirme que soy alguien que puede llegar muy lejos. Que un manoplazo que le dé a una dama es como repetir los tiros que le dieron a mi mamá. Continuamos con la transmisión en vivo desde la estación de la radio. Ahora vamos a hacer un análisis del caso desde la perspectiva de la enfermería. Continuamos con nuestro segmento Tu Voz Mujer, en la cual estamos tratando el problema de la violencia contra la mujer. Tenemos la intervención de la licenciada Evelyn Monal. ¿Cómo actúa el personal de enfermería ante un problema de violencia intrafamiliar, licenciada? Bueno, como profesionales de salud tenemos una gran responsabilidad en la detención y actuación de los casos de violencia de género. Detectándolo de forma precoz nos va a permitir realizar una intervención temprana, algo que es fundamental en estos casos. La mayoría de las mujeres en algún momento de su vida acuden a urgencias, consulta o por el cuidado de sus hijos, personas mayores. Además, cuando una mujer sufre violencia de género, suele acudir con mayor frecuencia a los servicios sanitarios, en particular a la atención primaria, las urgencias. La relación de cuidado que se establece entre enfermero y paciente nos permite de esta forma nos permite valorar de forma integral a la persona, su entorno, su familia y la sociedad. La atención domiciliaria de enfermería se convierte en una oportunidad para la detención precoz. No obstante, en cualquier contacto con la paciente se puede y se debe explorar indicadores sospechosos de maltrato y actuar en consecuencia. Considero que la violencia familiar es un problema importante de salud pública y ocasiona consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia, el conjunto de la sociedad, y es considerado como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. Así es, muchas gracias, licenciada. Viene la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que trae la violencia? La violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer maneras de mantener una relación afectiva. Sufren problemas de autoestima. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Por ello, entre las principales secuelas físicas que se encuentran en los pacientes son cefaleas, dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación, lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados debido a enfermedades de transmisión sexual forzadas que acarrea a la víctima incluso como consecuencia letal mediante el homicidio o el suicidio. En el mundo actual se considera el ejercicio de la violencia como una de las violaciones de derecho humano más vasta del mundo. Afecta el desarrollo y ejercicio de habilidades, disminuyendo la autoafirmación, la iniciativa y la capacidad de propuesta. A su vez, es causa de decenas de miles de muertes cada una en todo el mundo. De pérdida de vida en el año, una vida saludable se va a perder. Sí, es verdad. Entonces vemos que son muchos y muy graves las secuelas que
dejan a una persona violentada. Entonces, licenciada, en este caso, el personal de enfermería, ¿en qué se enfoca y qué realiza en este caso de una víctima violentada? Cuando el personal de salud de enfermería detecta a una paciente esta asiste a atenderse en los servicios de salud, el personal de enfermería toma en cuenta a la paciente de manera integral. Primero le realiza una valoración basada en signos y síntomas tales como dolor, sangrado, secreciones u otros traumas físicos en los genitales, el ano y la boca, infecciones vaginales en niñas o enfermedades de transmisión sexual, dolor persistente o recurrente al orinar o defecar, accidentes de humectación o suciedad no relacionadas con el entrenamiento para ir al baño, dificultad al tragar. En caso de que la víctima sea un adolescente, hay señales de depresión o ansiedad, comportamientos de autodestrucción como cortes, quemaduras, pensamientos o intenciones de suicidio, comer impulsivamente o hacer una dieta estricta, higiene personal inadecuada, abuso de drogas o alcohol, promiscuidad sexual, huir de la casa, miedo a la intimidad o a la cercanía de alguien, dinero extra o regalos sin explicación alguna. A partir de los temas de la valoración y según el caso presentado, ponemos en práctica los cuidados o acciones de enfermería. Primeramente, como primer punto, el desarrollo de una relación de ayuda y de confianza. Aquí el cuidar la relación humana se convierte en desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado a través de una relación de confianza. Esta relación de confianza va unida con la promoción y la aceptación de sentimientos positivos y negativos. Para esto es necesario la sensibilidad, la apertura y el altruismo y el apego a la verdad. Como pudimos evidenciar según el caso, la paciente ha desarrollado un déficit de confianza debido al daño ocasionado por el agresor, ya que los golpes y la agresión sexual eran el pan de cada día para la paciente. Incluso estas actitudes provocan que la víctima fuese violentada por más de 6 años y ella sin poder hacer nada. Las intervenciones de enfermería que se aplicarían aquí son utilizar la comunicación terapéutica para establecer confianza y así una atención empática. Escuchar con atención al usuario para que empiece a hablar acerca de sus propios problemas, de los problemas que le sucedieron. Proporcionar apoyo para que la víctima tome medidas y realice cambios para evitar represalias progresivas, que no vaya a querer sobresalir de lo que ya tiene. Respetar la autonomía de la mujer en la toma de decisiones, ayudar a la paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento eficaz frente a situaciones estresantes. Se debe iniciar programas de educación a la paciente y se debe brindar seguridad, templanza, sobre todo que en los momentos de conmovedores que va a tener la paciente en la hora de la entrevista, tenemos que ser sensibles por la gravedad que este encierra. Ya, como segundo punto tenemos que las expresiones de sentimientos positivos y negativos. Es una parte fundamental de una relación de ayuda y de confianza. Las emociones juegan un papel muy importante en la conducta humana. Según el caso que presentó la paciente, vivió toda su vida en un ambiente violento, con un padre alcohólico y un hermano que la llenó de miedo, inseguridad, sin poder decir nada, siendo sometida sexualmente durante años sin poder. Bueno, retomando el tema, para las intervenciones de enfermería que se aplicarían en estos casos son ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, la ira, tristeza, culpa o vergüenza. Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminución de la respuesta emocional. La atención debe ser integral, es necesario brindar confort y un ambiente tranquilo y seguro donde la usuaria se sienta bien, realizar una entrevista en privado, ser directo, honesto y profesional, utilizar un lenguaje comprensible para la paciente, ser comprensivo, ser empático, prestar atención en el momento que se está expresando, brindar apoyo mediante un abrazo.
Muchas gracias por esas acotaciones, licenciada. ¿Qué aspectos debe tener el personal de enfermería durante la entrevista con una persona violentada? ¿Y qué parámetros se deben evitar? Ya. Como profesionales de salud debemos evitar, hay que tener en cuenta que hay cosas que no debemos hacer durante la entrevista, tales como tratar de demostrar el maltrato mediante acusaciones o demandas que conlleven a privar a la paciente de expresar libremente sus sentimientos, culpar o emitir juicios, permitir a que la paciente se sienta culpable, realizar la entrevista del caso en un grupo con un grupo de investigación, presionar a la paciente para obtener respuestas que la usuaria no está dispuesta a ofrecer. Sí, licenciada. Y a partir del caso que hemos estado hablando, ¿qué otro aspecto debería considerar el personal de enfermería más allá de lo clínico que nos había dicho? Otros aspectos a tratar que no son clínicos, que debería intervenir el personal de enfermería serían, primero, realizar una visita domiciliaria con el fin de identificar factores de riesgo y grupos vulnerables, tales como mujeres, niños y adultos mayores. Crear un ambiente terapéutico desde el primer día de la visita. Observar las interacciones entre esposo, padres e hijos y registrar las observaciones si resulta apropiado. Realizar una entrevista individual y personal con la usuaria. Cuando se evidencia que existe algún tipo de violencia, se debe brindar apoyo emocional y psicológico a la víctima, realizando de forma conjunta la valoración biopsicosocial completa de donde debe incluir explorar la exploración de lesiones, síntomas físicos y situaciones familiares, emocionales y económicas, valorando la valoración de la seguridad de la paciente y el riesgo vital. Determinar los sistemas de apoyo comunitario, informar a la familia de las leyes, servicios y organizaciones de ayuda relacionados con el abuso, tales como un ejemplo de esto son las Marías. Identificar e intervenir sobre los hombres con perfil de maltrato, como sean violentos, controladores, con bajo control de impulsos, historial de malos tratos en la familia de origen, consumo de sustancias nocivas, antecedentes penales o judiciales, entre otros. Las conductas violentas tienden a perpetuarse y transmitirse en los niños que crecen en entornos de abuso y maltrato. Así es, muchas gracias, licenciada, por esos consejos que nos da también para poder aplicarlos. Usted como personal de salud, ¿qué recomendaciones daría a nuestros oyentes frente a esta problemática de violencia intrafamiliar? Bueno, mis recomendaciones serían, primero, es importante visualizar la realidad actual de nuestro país para así crear estrategias adecuadas y combatir las problemáticas de violencia intrafamiliar en todos sus aspectos, de las cuales radican dentro de ellas agresiones, maltratos u ofensas que ponen en riesgo la salud y la vida de las víctimas que lo padecen. Como profesionales de salud, todos deberíamos tomar medidas en contra de la violencia sexual en la comunidad. Primeramente, hay que denunciar. Si escucha que alguien le está restando importancia a la violencia sexual o la está tolerando, denúncielo. Si ve que alguien está siendo acosado o agredido, llame a la policía de inmediato. El país cuenta con un número de ayuda, el cual es el 911. Ayude a crear un ambiente de trabajo o escolar seguro. Pregunte acerca de los programas escolares o del lugar de trabajo que abordan el maltrato o la agresión. Conozca a dónde ir para reportar el acoso o la violencia en contra de usted u otras personas. Ofrezca apoyo. Si usted sabe de alguna amiga o miembro de la familia que esté en una relación abusiva, póngalos en contacto con una organización local que pueda ayudar. Eduque a sus hijos, dígales a sus hijos que ellos pueden decidir quién puede tocarlos y en dónde, incluso los miembros de la familia. Déjenles saber que siempre pueden acudir a usted si alguien los toca inapropiadamente. Enséñeles a los niños a respetar a otros y a tratar a otras personas como les gustaría que los trataran.
Quiten el tabú y hablen con claridad, así se puede evitar una agresión sexual. Enséñenles a los adolescentes acerca del consentimiento. Asegúrese de que todo adolescente comprenda que cualquier contacto o actividad sexual debe ser acordada, libre, voluntaria y claramente por ambas partes. Hágalo antes de que empiece a tener citas. A partir del análisis del caso de violencia sexual, nos ha permitido identificar los diferentes puntos de vista desde la perspectiva de la víctima, y esto nos ayuda a brindar un trato más humanizado a pacientes y familiares. Muchas gracias por su intervención, licenciada Evelyn. Estamos muy seguros que esta información será de mucha utilidad para que la población sepa que el personal de salud no solo brinda atención a patologías o enfermedades determinadas, sino que también trabaja activamente con la familia y su entorno. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con el tema de la violencia hacia la... Porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. Prometen el dolor, prometen consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. O midiendo golpes, invocando la razón. Nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo, y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectará a todos sus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden desagresión, golpes a blanco de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barrios dominan la situación, seguimos buscando la solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema, junto con mis compañeros por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Ya, continuando con nuestro segmento Tu Voz Mujer, donde estamos tratando el problema de la violencia en contra de la mujer con el caso de la violación que sufrió nuestro oyente Karina. Entonces, nosotros vemos que la violencia llega a ser un grave problema dentro de la sociedad. Por eso el gobierno tomó medidas creando leyes para amparar a la mujer. Por esta razón tenemos de invitada a la doctora María Ortiz, que nos va a hablar acerca de los derechos de la mujer y qué leyes existen para castigar al agresor. Por favor. Sí, muchas gracias. Como evidenciamos en este caso en particular, existe la violencia intrafamiliar. Las leyes que vamos a presentar aquí son para que las mujeres víctimas de violencia sepan que existen varios organismos que avalan y protegen a la mujer. Es decir, que este espacio será para aquellas niñas, adolescentes y mujeres que sufran de violencia, no se queden calladas y de una u otra forma se expresen sin temor. En este caso existen varios factores por los cuales se presenta violencia intrafamiliar. Aquí se pone en evidencia que la persona agredida no tenía en cuenta las leyes y derechos que la protegen y por ello pasó durante mucho tiempo callada, hasta que les cuenta a sus compañeros de trabajo por lo que estaba pasando. Entonces, como vemos, si no pasaba esto de una u otra forma, ella quizá hubiese seguido aguantando ese maltrato.
por miedo a lo que pueda pasar. Es importante que la persona que sufre y pasa por esto se dé cuenta que puede salir adelante y que lo más importante es su propio bienestar. Considerando esto, en ejercicio de sus facultades constitucionales, se expide lo siguiente: la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Esto en sí es un título preliminar y dentro de los cuales evidenciamos algunos artículos. Vamos a citar algunos de ellos. Tenemos como ejemplo el artículo 1, fines de la ley. Esta ley tiene como objeto proteger la integridad tanto física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y de los miembros de la familia. Mediante tiene como fin la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. También tenemos el artículo 2, que se refiere a la violencia intrafamiliar. Aquí se considera toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. También tenemos el artículo 3, referente al ámbito de aplicación. En cuanto a los efectos de esta ley, se consideran a los miembros del núcleo familiar, a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. Por otra parte, tenemos el artículo 4, que se refiere a las formas de violencia intrafamiliar. Aquí para los efectos de esta ley se considera tanto la violencia física, que es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en personas agredidas, cualquier que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. También se encuentra aquí la violencia psicológica. Va a constituir toda acción u omisión que cause daño, también dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Y también la violencia sexual. Se refiere a todo prejuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual. Se considera violencia sexual todo maltrato que constituye imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona. Y también el artículo 8, que es de la jurisdicción y competencia. Aquí el juzgamiento por las infracciones previstas en esta ley corresponderá a los jueces de la familia, los jueces y tribunales de lo penal y también a los jueces de contravenciones en materia de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, doctora, por citarnos los artículos constitucionales que están en contra de la violencia contra la mujer, pero ahora nos podría, por favor, mencionar cuáles son las medidas de amparo a las que una mujer violentada puede acceder. Así es, aquí las medidas a tomar no solo por el que recibió la agresión, sino también de las instancias que se deben cumplir y que deben ser ayudadas por las instituciones en caso de ser violentadas. Aquí presentamos varios artículos y puntos que brindarán este amparo. Por ejemplo, el artículo 13. Las autoridades aquí señalan en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegase a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederá de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona que es agredida. Tenemos el conocer las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás miembros del núcleo familiar. También ordenar la salida del agresor de la vivienda si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. También imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de estudio. También se debe prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada. También se debe evitar que el agresor por sí mismo o a través de terceras personas realice otros actos de persecución o de intimidación a la víctima o a algún miembro de la familia. También se debe reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor cuando se tratase de una vivienda común, impidiéndole que retire los
en seres de uso de la familia. También se debe otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea, siguiendo lo dispuesto en el artículo número 107, regla 6A del Código Civil y las disposiciones del Código de Menores. Y por último, se debe ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes. Son puntos muy importantes los que nos acaba de mencionar, doctora, ya que ahora la mujer podrá saber que tiene un gran apoyo de su lado. Entonces, ahora nos podría mencionar qué acciones lleva a cabo la Sí, la Dirección Nacional de la Mujer le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer. Aquí se debe dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar sobre todo la violencia contra la mujer y la familia. También se debe establecer lo que son albergues temporales, casas, refugios, centros de reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia que fueron afectados. También los establecimientos deben contar con profesionales y técnicas o técnicos especializados en la materia. También se deben programar u organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares con la finalidad de erradicar la violencia. Y por último, se debe impulsar y coordinar los programas de capacitación con perspectiva del género para el personal involucrado de la función judicial y ministerial. En cuanto a la actualidad, un dato muy importante que es que cada una de 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se han intensificado en países de todo el mundo. Si bien las medidas de bloqueo ayudan a limitar la propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar se van a encontrar cada vez más aisladas de las personas y de los recursos. También por otra parte tenemos la tasa de denuncias de violencia de género e intrafamiliar. Aquí un dato muy reciente de la Fiscalía dice que en Ecuador hubo 36 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021. Es muy reciente. Sin embargo, pese a las restricciones de movilidad y reunión, además de las dificultades para denunciar, la Fiscalía registró miles de casos de violencia de género e intrafamiliar desde el inicio de la emergencia por COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Por esta razón, la sociedad civil y los defensores de los derechos de la mujer solicitan al Estado otorgar más recursos económicos para que la Fiscalía y la Justicia avancen en los casos pendientes y que no haya impunidad sobre este hecho. Gracias, doctora. Son muy alarmantes los datos que nos comparte en lo que va del año, ya 36 homicidios. ¿Y cómo podemos parar eso? ¿Qué sanciones se aplica a quienes cometen el delito de violencia familiar? Sí, el delito de violencia familiar según el Código Penal Federal o Código Penal de la entidad federativa, y del caso de que se trate, se sancionará con lo siguiente: prisión, también multa, pérdida de los derechos hereditarios, también la pérdida de alimentos, la pérdida de patria potestad, la pérdida de tutela y también el pago de tratamiento integral ininterrumpido para la recuperación de la salud integral de la víctima. Además, el agresor se le sujetará el tratamiento integral ininterrumpido para su rehabilitación médico-psicológica. Muchas gracias por esa información. ¿Y qué pasa si alguien omite denunciar el delito de violencia familiar? Sí, el Código Penal del Estado señala que si el delito de violencia familiar no es denunciado, este será imputable a quien omite impedirlo o denunciarlo. Y doctora, solo para aclarar este importante punto, ¿a dónde puede acudir una persona que es víctima de violencia familiar para recibir apoyo?
Como ya lo hemos mencionado, existen albergues y centros de atención públicos o de organizaciones privadas que brindan atención psicológica, también asesoría legal, también médica, entre otros apoyos a víctimas de violencia familiar. Agradecemos la intervención de la doctora María José Ortiz y ahora me quiero referir en cuanto a la psicóloga de la doctora María Belén Guadichico. ¿Por qué razón la mujer después de sufrir tanta violencia aún así continúa al lado del agresor? Bueno, porque se de ello influyen diferentes factores, entre ellos, y el más importante, el entorno familiar en el que la mujer creció, el nivel de autoestima que la mujer posee sobre ella misma, el apoyo familiar que recibe la mujer para tomar la decisión de separarse o no de su marido agresor, y la percepción que ésta tenga acerca de las relaciones de pareja y también de la percepción que ella tenga de la sociedad en la que vive. Unos puntos muy importantes aquí son que la mujer no deja a su marido por los votos matrimoniales que supuestamente se juraron al momento de casarse, y también por el temor a las represalias que esto pueda conllevar. Otro punto es la presión de los amigos, la familia y la iglesia para que ella no abandone al agresor, como hemos escuchado en algunos casos, que la familia le dice, es tu marido, y tienes que aguantarte. Entonces, la presión familiar de los amigos y de la iglesia que les dice que hasta la muerte los separe es otro de los factores que, que predominan mucho para que la mujer no tome la decisión de separarse de este agresor. Además, también que la mujer piensa que no puede valerse por sí misma, ya que en muchas ocasiones estas dependen económicamente de sus esposos y piensan que al separarse de los mismos no podrían conseguir trabajo o nadie los va a apoyar, y esta no es una realidad muy alejada, ya que como hemos visto anteriormente, cuando nos habló la licenciada Monar, nos explicaba que para tratar con este tipo de casos se debe analizar primero el entorno en el que la paciente se está desarrollando, porque no es fácil decirle a una mujer únicamente si te maltrata y vete, porque detrás de ese vete la mujer tiene que pensar también piensa en el bienestar de sus hijos y que puede aguantar cualquier cosa por ellos. También existen los sentimientos confundidos eh, por ejemplo, hay algo en mí que hago mal dentro del matrimonio o es mi culpa. La mujer generalmente siente culpa a sí misma y cree que merece ese maltrato. También otro punto importante aquí es la esperanza. La mujer piensa que algún día cambiará y muchas veces creen que porque por un tiempo el marido estuvo bien sin golpearla ni nada, podría permanecer así por más tiempo, pero vuelve al mismo maltrato y la mujer se queda con esa idea de que por un rato va a cambiar y me voy a aguantar esto. Y también porque existen momentos en los que el marido agresor le expresa afecto, y esto iría conjuntamente con la esperanza de que algún día va a cambiar. Agradecemos a nuestras invitadas por su importante intervención y aporte en este día en donde abarcamos la violencia intrafamiliar. Vamos ahora a hacer una última pausa y regresamos para cerrar el programa Tu Voz Mujer. Sigue con nosotros. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Para terminar con el segmento del día de hoy, vamos a mencionar puntos importantes que hablaron nuestros invitados durante la charla. Al hablar de violencia debemos recordar que son los actos físicos, sexuales o psicológicos que causan o no causan las lesiones en una persona, con la finalidad de dominarla, someterla o denigrar. La violencia también llega a ser un ejercicio que atenta contra los derechos humanos. En el aspecto psicológico de la violencia intrafamiliar, la doctora nos invitó a reconocer cuáles son los factores que influyen en el agresor. Estos llegan a ser un aspecto importante que debe tener la familia y el personal médico involucrado para evitar el desarrollo de un agresor, para evitar el consumo de alcohol y drogas, y no solo de algún miembro de la familia, sino de amigos o vecinos, ya que va a influir psicológicamente haciendo creer que está bien consumirlos y es normal. Buscar ayuda psicológica en caso de que el agresor tenga un pasado donde fue violentado. Esto es un punto para tomar en cuenta, ya que el daño psicológico que tiene el agresor lo transmite hacia otra persona, puede ser su pareja, hijos o demás familiares.
Los aspectos socioeconómicos y culturales también influyen, donde el desempleo o los bajos recursos que dispone la familia desencadenan un problema en el hogar, que en la mayoría de las ocasiones termina en violencia por la falta de educación para resolver los conflictos que se presenten en el hogar. Como vimos también, los estereotipos que se presentan en la actualidad son el claro ejemplo de por qué se presenta violencia en el hogar, donde el hombre minimiza a la mujer, siendo este un ente de agresión al sentirse superior a la mujer. Ya, en cuanto a la violencia intrafamiliar como un problema de salud, vemos que dentro del sistema de salud la violencia es un verdadero problema, ya que ocasiona consecuencias negativas, no solo a la persona violentada, sino a los miembros de la familia, la sociedad, y es el factor que impide la paz y el desarrollo. La víctima puede presentar, aquí también nos mencionó la doctora, la licenciada, síntomas como dolor de cabeza, dolor de espalda, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, palpitaciones y lesiones como heridas, quemaduras, relaciones sexuales también forzadas que pueden conllevar a enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no planificados. También puede afectar tal vez de por vida la salud mental de la afectada o ocasionar su muerte. Es interesante también la atención que es brindada por parte del personal de enfermería, donde el actuar lo ven a los pacientes de manera integral, donde se valora varios aspectos que se presenten en la víctima, ya sea a nivel psicológico o físico. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son las leyes que amparan a la mujer contra la violencia. Como nos refería la doctora, la ley contra la violencia es un punto para tratar, ya que el país se evidencia en la Constitución, en el artículo 2, donde se considera la violencia intrafamiliar toda acción o omisión que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Estimados oyentes, les queremos decir que no sigamos en este círculo de violencia donde la mujer mira al hombre como un ser superior a ella, donde el hogar se vuelve una prisión de dolor y sufrimiento para la mujer. Rompamos este círculo y empecemos desde el inicio, donde las mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y los mismos derechos y tratos en la sociedad. Romper todos los estereotipos que existen y saber que la mujer tiene varios roles y no solo para cuidar hijos y cuidar la casa. Entonces, aquí también, como conclusión, podemos decir que se puede evidenciar la clara realidad de las mujeres que son y siguen siendo violentadas. Por tales motivos, es importante que todas nuestras oyentes sepan que no están solas, que denuncien estos casos, no se queden calladas, no tengan miedo a quedarse solas o desamparadas, ya que por cada mujer que se atreva a denunciar, tiene que surgir a su alrededor un gran apoyo de la administración pública y de su entorno, porque sabemos que en soledad es muy difícil salir de la violencia en el seno familiar. Y para el resto de nuestros oyentes también quisiéramos dejar un mensaje de que el silencio es letal en el maltrato hacia la mujer, víctima de cualquier abuso. Así que atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Forma parte de una campaña de concientización. Si eres testigo de una agresión a una mujer y no la denuncias, te conviertes en cómplice de la persona maltratadora. Y bueno, por último, queremos decirles que nosotros estamos aquí también para escucharles y buscar una solución a este problema. El silencio no es una opción. No esperes a que sea demasiado tarde. Basta con solo marcarnos para que una voz amiga les oriente y les lleve de la mano a encontrar el camino correcto a ustedes y a su familia. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas y mañana continuaremos analizando las historias que nos hagan llegar. Para los maltratadores también, no destruyas la mano que te sirve, no cortes los labios que te besan, no levantes la mano, ofrece. Que tengan una buena noche.